Buenos días a todas, a todos, a todas. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a nuestro programa de autoconocimiento de necesidades y metanecesidades. Para el día de hoy tenemos a una gran amiga personal y de la marca, Alejandra Crispín, que nos va a estar acompañando el día de hoy en la necesidad que vamos a estar trabajando para descubrir nuestras metanecesidades anexas a esta necesidad, que es la necesidad de sentir estímulos internos y externos. Vamos a conversar acerca de esto, de su importancia, de estigmas que también se han generado a lo largo de la evolución y la historia de nosotros, nosotros como humanidad, y que nos han devengado hasta los días de hoy, y que quizás podemos deconstruir y construir de nuevas maneras. Entonces, Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, muy contenta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar en este espacio y por abrirse a todo lo que podemos hoy conversar y nutrirnos mutuamente. Eh, creo que tú eres una de las personas idóneas para abordar este tema de estímulos internos y externos, am, porque tú tienes un bagaje desde el área de la actuación, eh, que tiene que tener mucha conexión con estímulos, tanto internos como externos, para el desarrollo de personajes. ¿Quisieras que lo abordáramos por aquí, o cómo te gustaría, o qué quisieras, o qué se te ocurre para comenzar a abordar esta temática de sentir estímulos internos y externos? Pues lo que te propongo es que podemos comenzar y yo te digo más o menos cómo siento que están como súper ligados y pues tú me vas haciendo preguntas y miramos cómo podemos ir complementando. Súper, de una. Bueno, También recordarles a ustedes, por favor, nos están escuchando el día de hoy en sincrónico, quienes están conectados a este espacio, y quienes lo van a escuchar en diferido a través de las diferentes plataformas, GTV, Spotify y Zoom, que, bueno, nos pueden dejar sus preguntas hoy. Quienes están acá pueden levantar la manito, hacernos preguntas, también hacer sus aportes en el chat, y bueno, pues estamos aquí desde Sextima y Alejandra para aclarar sus dudas y preguntas. Eh, yo lo primero que pondría sobre la mesa es: ¿qué es sentir? bueno, ahí ya empezamos complejo, pero pues digamos que para los que no me conocen, me presento un poco. Yo soy Alejandra Crispín, soy actriz de doblaje, hago muchas voces para series y películas dobladas al español y soy actriz de televisión, he estado en algunas series y novelas colombianas y en algunos proyectos internacionales a través de Netflix. Además de eso, pues digamos que luego monté un consultorio de terapias energéticas y ha sido maravilloso porque he podido aliar cómo los estímulos que nosotros podemos sentir a través de ejercicios actorales nos enseñan a sentir nuestras emociones, digamos, reales, no solo las emociones que está poniendo el actor para el personaje. Entonces, digamos que una de las cosas que puedo relacionar de inmediato es que cuando tú empiezas a hacer ejercicios de actuación, los ejercicios de actuación, ¿en qué consisten? Creer con suficiente verdad en estímulos imaginarios. Entonces yo me estoy imaginando que soy una adolescente embarazada que defraudó a mi papá. Eso es un estímulo que causa un imaginario mío. Pero ese estímulo yo lo creo con tanta verosimilitud y lo siento y lo incorporo y lo desciendo al cuerpo, que ahí tenemos la respuesta un poco al sentir. No solamente es pensar el imaginario, sino dejar que el imaginario afecte mi cuerpo y afecte mi totalidad. Y cuando yo permito que ese imaginario afecte mi totalidad y lo incorporo, el cuerpo se afecta. Podemos ver actores que son capaces de llorar, sudar, el pulso se acelera, el ritmo cardíaco asciende. Y es sorprendente porque tú estás imaginando, solamente que estás creyendo con suficiente verdad en tu construcción imaginaria. Entonces esa construcción imaginaria toma tanta fuerza y realmente se funde tanto en tu corporalidad que el cuerpo se afecta. Y cuando el cuerpo se afecta, gracias a un estado de relajación, porque si yo estoy tenso no logro afectarme, sino que tengo que dejar que la emoción atraviese, tengo que habitarla, se da el resultado de la actuación. Entonces se da una escena en la que yo puedo estar llorando, literal desatada, con un profundo sufrimiento por haber defraudado a mi padre y estar embarazada y ser un adolescente, en mi imaginario. En la vida real puedo haber tenido 27 años y que esto no sea real, pero
en el momento y en ese presente, habitándolo en estado de relajación, me afecta y al afectarme y dejarme afectar de ese estímulo, sucede la actuación. Hay muchos estímulos externos cuando uno está en el set, entonces es sorprendente porque es como si tú lograras fragmentar esa parte de ti que está completamente concentrada y con atención, digamos, más que concentrada hacia adentro, es como con atención plena en el otro actor y en el estímulo que te está dando el otro actor, sea la voz, sea que tú sientes que está presente escuchándote, sean acciones físicas y lenguaje corporal que te muestra que lo defraudaste, sea su propio dolor y su propia afectación. Pero además en el set tienes un montón de estímulos externos que son el del boom con el micrófono aquí puesto encima tuyo, el de las luces al frente y un montón de estímulos externos que en realidad te podrían sacar a ti de tu situación, sacar a ti de tu emoción, pero que si tú logras fragmentar y llevar la atención lo suficiente al estímulo correcto, la actuación sucede y la afectación ocurre. Entonces, digamos que ahí hay como una pequeña descripción de cómo esos estímulos que me da la otra contraparte en la actuación y lo que me da el set me estimulan de manera diferente, pero yo puedo fragmentar a qué le doy más atención en el set. ¿Me entienden por ahí? ¿Me Listo, entiendes, Dani? eso es desde la actuación. Y como ser humano, Uy, como ser humano se me mezcla con la actuación un montón porque lo que tú empiezas a entender es que cuando tú empiezas a hacer entrenamiento actoral y empiezas a ponerle atención a la herramienta del cuerpo, empiezas a ser más consciente de cómo te estimula todo a tu alrededor. Entonces, como el entrenamiento actoral es un entrenamiento sensorial, es un entrenamiento en el que yo voy a poner mis sentidos para poder actuar como un personaje determinado lo necesita, el entrenamiento sensorial, que es aprendo a sentir mejor, aprendo a escuchar mejor, aprendo a ver más detalladamente, aprendo a filtrar aquello que estoy diciendo, aprendo a sentir el olor más profundo, todos los sentidos, aprendo a sentir la energía del otro, incluso con los ojos cerrados. Como tenemos que estar tan enfocados en mejorar nuestro entrenamiento sensorial, lo que siento que empieza a pasar es que tú logras observar o hacer más conciencia de todo estímulo que llega a tu cuerpo y de qué te causa esos estímulos. Y claramente, digamos que los seres que somos altamente sensibles o las personas que estamos conectadas con la sensibilidad o con las artes o quienes disfrutamos de sentir como la chispa de la vida, pues claramente la cantidad de estímulos que hay en un día a día, uno los normaliza y uno simplemente se acostumbra a ellos. Pero nada más hago como el comparativo de estar encerrado en una celda a estar en San Victorino haciendo compras. La cantidad de estímulos básicos a tus sentidos son completamente diferentes en cuanto a cantidad y calidad en esos dos espacios. Entonces siento que, digamos que poder como más que analizar es como sentir qué me hace sentir esto, no qué pienso yo de esto, sino qué me hace sentir esto, podría ser una de las epítomes más importantes en mi sentir de estímulos internos y externos, más que pienso, que siento. Entonces, ¿qué pienso yo de este vallenato que estoy escuchando en este puesto de arepas y me llega el olor de las arepas y al tiempo estoy escuchando que el radio suena como que sí le entra la señal, pero no le entra la señal? ¿Pienso yo que está dañado el radio? No, más que pienso, siento que tú empiezas a incorporar qué siento. Y yo soy una persona de muy qué siento. Entonces siento que este vallenato, ay, como que me hizo reír. Claro, me acuerdo de tal cosa en el colegio cuando lo escuchaba. O las arepas no me gustaron mucho como olieron, entonces se me cierra el apetito o por el contrario me lo abre. Es más de qué siento. En mi particular como persona, yo es más qué siento con los estímulos que qué pienso de ellos. mientras hablabas, me ponía a pensar mucho la importancia de esta necesidad que es sentir y tener la capacidad de reconocer estos estímulos internos y externos. Creo que son, no creo, son dos capas diferentes, ¿no? Esta capacidad de sentir, que si no tenemos la capacidad de sentir, y eso se lo comparto tanto a la comunidad como seres humanos, cada uno y cada una de ustedes, si no tienen la capacidad de sentir, va a ser muy difícil la posibilidad de supervivencia. O sea, de verdad, o sea, no vamos a, como ser humano, si la capacidad de sentir no nos atraviesa, va a ser muy complicado poder pasar esta vida de manera adecuada. Yo no sé si ustedes conozcan, quienes están escuchando Sincrónico, Camila,
Marjorie, saben que hay personas que no sufren de, no tienen la capacidad de sentir, o sea, su cerebro no conecta los estímulos, por ejemplo, externos con lo que le está pasando a su cuerpo. Y acá voy a hacer una pequeña, digamos que lo que se entiende como sentir, eh, se entiende como percibir una sensación proveniente de un estímulo externo o del propio cuerpo. Acá les estoy contando que hay sujetos que no pueden reconocer que algo pasa afuera y cuando les pega un martillo, no pueden reconocerlo, no saben que acaban de sentir dolor. Sus nociceptores no están activados y los golpea y quedan bloqueadísimos y es como, o sea, no quedan bloqueadísimos, los pueden seguir golpeando hasta que les destruyen la mano y es un problema. O que se cortan, los laceran completamente y el cerebro no reconoce que acaba de perder un miembro. Entonces, este tema bien está en la capacidad de sentir y de reconocer que esto que estoy sintiendo es mío. Este tema de la propiedad va a ser muy importante, que este territorio es mío. Esto lo pongo porque lo vamos a conectar con episodios y clases posteriores, que es reconocer que esto que está pasando es mío y lo siento. Si no tenemos la capacidad de sentir y reconocer que esto que me está sucediendo, no podemos ni cuidarlo, ni atenderlo, ni valorarlo y vamos a tener un montón de dificultades más adelante. Eso por un lado. ¿Cómo te sientes con esta información, Aleja, que acabo de compartir, que puedes ampliarnos? Es fuerte, es intensa, es fuerte, es sorprendente pensar que existen seres humanos que no solamente literal están desconectados a nivel de los sentidos y lo que siente el cuerpo físico en el afuera, sino también en el adentro. Y creo que basta el ejemplo básico para que la gente se lo imagine muy sencillo y es, fíjate cuando un perro se lastima la cola él mismo. Todos los perros que cometen como un tipo de autoflagelación en la que el perro se lastima y se lastima una herida y se lastima la cola y tiene este hábito como si no sintiera la cola. Y los veterinarios te explican, no, es que es un estado ansioso en el que no siente esa parte del cuerpo, entonces se lastima y no siente que se está lastimando e incluso se lo está causando él mismo. Entonces, ese es como un ejemplo en el que uno puede ver claramente cómo un ser vivo, sí estamos hablando de un animal, pero pues es un ejemplo como para entender cómo eso realmente pasa. Y el perro puede estar en su estado normal y puede ser un perro que lleva una vida normal, común y corriente, pero tiene una obsesión en la que se lastima una parte del cuerpo. Normalmente es muy común que sea la cola. Entonces, pues digamos que eso como que nos muestra en la naturaleza que esto existe y que es real y que así lo tengamos ajeno en otros humanos, porque digamos yo no conozco muchos humanos que estén desconectados a nivel de estimulación externa y de la capacidad de sentir de estímulos externos, pero sí conozco muchas personas que como un método de supervivencia o como un mecanismo de defensa a sus emociones, ¡pum!, las encapsulan y cualquier tipo de estímulo interno yo lo asfixio. Entonces estoy comenzando a sentir cualquier cosa que viene adentro y esto es un estímulo que viene, ¡pum!, me desconecto. Estoy comenzando a sentir, ¡pum!, me desconecto. Y hay un montón de gente que sí vive en este estado de desconexión a los estímulos internos que les está causando su interior, valga la redundancia. Y, y esto que estás diciendo, eh, ¿y por qué colocamos y por qué les estamos informando a ustedes que hay dos capas entre el sentir y el reconocer que estoy sintiendo? Porque esta segunda capa tiene que ver más con la educación. Y esto va a partir mucho de qué tanto nuestros entornos en los que nosotros crecimos fueron capaces y que también me hicieron de enseñarnos que esto que sentíamos era esto. Si no hubo la suficiente educación de nuestros entornos para enseñarnos que esto es esto, la capacidad de reconocer esto que estoy sintiendo e identificarlo, ¿cierto? Que es la siguiente etapa, vamos subiendo otro Ujú. nivel, que es identificar esto. Oh, reconozco que esto es mío, pero esto que es mío, ¿qué es? ¿Qué tiene a qué hace referencia? ¿A qué tipo de sentimiento? ¿A qué tipo de dolor? ¿A qué tipo de necesidad? Es muy importante que cada necesidad que nosotros vamos a ir identificando a lo largo de este programa
está relacionado con con una emoción particular. Hay una emoción que se relaciona con una necesidad humana. Cuando nuestros formadores y nuestros primeras, eh, ¿cómo se dice? Progenitores que estaban cumpliendo, o no progenitores, o aquellos sujetos que cumplieron el rol de cuidadores a través de estructuras de roles de papá y mamá, o aquellas personas que cumplían el rol de cuidador en ese momento porque venían de una institución y no tuvieron la capacidad de decir esto que estás sintiendo, por lo que estás reaccionando, porque hay una reacción de decirnos, oh, esto se llama hambre, o esto que sientes se llama golpe, esto que sientes se llama, y empiezan a hacer estas enseñanzas. Nosotros no, en la adultez no podemos reconocer ciertas cosas porque no nos la enseñaron. Y acá viene lo que estabas diciendo, Aleja. Hay un grupo de sensaciones que en la cultura no son educadas porque no son permitidas. Y llegamos a la adultez con sujetos que están sintiendo esto y no pueden reconocer que es suyo, y al no reconocer que es suyo tampoco pueden reconocer qué es, y continúan evitándolo. No sé si tú has notado o has salido o conoces personas, bueno, me acabas de decir que sí. Totalmente, y creo que acabaste de darme luz en algo que se me vino de inmediato y me ha pasado con muchos consultantes que llegan a mi espacio, y es desde la teoría holística, vibracional, energética, bueno, el nombre que queramos darle. Tú también haces una crianza por vibración, no solamente con tu speech, con tus palabras y con lo que expresas, sino también a través de lo que sientes y cómo te sientes. Entonces tenemos un claro ejemplo en que, digamos que los papás acaban de pelear y la mamá puede no estar llorando, puede no haber lágrimas, pero su sensación interna es de tristeza, frustración, molestia. Se acerca al niño, que es pequeño, que todavía no entiende completamente el mundo, y le pregunta, mami, ¿te pasa algo? A lo que la mamá contesta, para no preocupar, para no lastimar, para no acrecentar el problema, la mamá contesta, no, 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 estoy bien, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada. Ok, entonces este niño, a mi manera de ver, lo que memoriza es esta sospecha o esta intuición o esta manera en que yo leo las emociones de mi mamá está equivocada. O sea que mi intuición muchas veces está equivocada. El niño no hace esas conjeturas a esa edad, pero luego ves el adulto que desconfía completamente de lo que los estímulos están causando dentro de él. Entonces, como padres, yo no soy madre aún, pero como padres lo que siento es que el día que seguramente lo experimente veré lo complejo que es decir, mira, papá y mamá discutieron, me estoy sintiendo así, gracias por tu preocupación, entiendo que sientes mi tristeza, pero es una situación que yo resuelvo con él y te acompaño en cómo te sientes tú hacia mí, ¿sí? No sé y no soy cuidadora No, todavía, y estás, pero hay muchísima más paz en eso. y estás tocando Hay un tema mucho más también. bienestar en darle un lugar a las Y esta emociones que el niño educación, siente por mi estado emocional. y esta educación por energía, no la tenía por Mm, vibración. Creo que es algo bien importante porque acabas de decir, listo, afecto la intuición, y me hiciste acordar de una experiencia personal bien importante. No sé si de pronto la saco más adelante, pero, pero también no solo es que afecto la intuición, te estoy dando el ejemplo de lo que debes hacer cuando tú estés sintiendo esto, que es negar, darlo. cerrar, negar, cerrar, cortar. Entonces, son adultos que luego cuando son adultos que luego dicen, ay, como que a mí, yo siento que algo no está bien en la relación, pero como verdad que no está pasando nada, no está pasando nada, porque tienen memorizado. No es que la persona diga, ay, claro, como mi mamá negaba sus emociones y no expresaba su vulnerabilidad, entonces yo sé que algo anda mal en la relación, pero voy a hacer como si no pasara nada. No, claramente eso no pasa. Es en milisegundos que el cerebro simplemente,
no, es mi impresión. No, quizás es mi impresión. Y hay un montón de cosas y unas situaciones que se agrandan impresionante, que es como, no, yo creí que no estaba pasando nada, no, yo creí que era mi impresión, no, es que yo creí que yo era muy sensible, porque es que me decían que yo era muy sensible. Entonces de niña, no seas tan sensible, no seas tan sensible. Castigamos el sentir y castigamos la intuición de los niños y castigamos sus impresiones vibracionales respecto a nosotros como adultos. Y todo se siente. Entonces, claro, ahí tenemos un mecanismo que hace que yo crezca negando porque un cuidador, por cuidarme y protegerme, me negó la posibilidad de entender qué era lo que yo sentía respecto a lo que él o ella sentía. Y cuando empezamos a tener adultos que al no poder reconocer lo que está sintiendo, no puede reconocer qué necesidad no se está satisfaciendo y al no poder resolver la necesidad insatisfecha, esta necesidad comienza a proveer, estar en carencia, se agranda, empiezo a sentir más incomodidad porque la necesidad no se está satisfecho, sigo sin poder conectar con esta sensación sutil, la dejo que se vuelva más grande, más agreste, porque aumenta la carencia y al aumentar la carencia aumenta la sensación de dolor y tenemos que llegar a sensaciones muy agresivas, ya casi a veces, y no a veces, muchas veces violentas, sensaciones ya muy agrestes para darnos cuenta que algo está pasando. Y eso se debe a que no nos están permitiendo conectar con sensaciones sutiles porque no son valiosas y porque hay necesidades como humanos que no son importantes resolver, no son valiosas. No sé si te ha pasado, Aleja, y hace un par de semanas estuve con varios pacientes, no sé si te ha sucedido que tienes como tandas de pacientes que en semanas o en quincenas te llegan con casos muy similares que se repite el patrón. Totalmente y vibracionalmente empiezo a ver qué hay adentro, porque es muy loco, pero cuando uno escoge el oficio de servir espacios de consulta, empiezas a ver que siempre hay un reflejo vibracional también en ti, de algo que está ocurriendo o de simplemente a través del primero que te llega, se te está preparando para los otros 5 o 6 que te llegan y todos te nutren los casos de todos. Entonces es bellísimo. Y me sucedió varias chicas negando la sensación de resolver sus necesidades eh, afectivo y de vínculo a nivel más profundo con personas. ¿Eso cómo se resuelve generalmente en nuestra sociedad, para que me entiendan? En una relación de pareja, ¿cierto? Las relaciones de amistad, las relaciones de sexo casual, las relaciones de hermanos, cumplen y nutren las necesidades afectivas, cariñosas, pero tienen cierto nivel de rutinas, de encuentro. Las relaciones de pareja son las relaciones que tienen otros niveles de profundidad, otros niveles de seguridad y profundizan la estructura y la resolución de intercambio de esta necesidad afectivo-cariñosa. Pero veía a este grupo de chicas diciendo, no, eso no es importante. ¿Yo por qué me estoy concentrando en eso? Estoy sintiendo esto, pero esto es una estupidez. Yo no debería estar pensando estas cosas. Mejor, mejor me dedico a trabajar y a ser exitosa, en vez de Ah, estar perdiendo tiempo en esto. Mejor no invirtiéndole recursos a resolver esta necesidad. No le ponen atención, no le ponían atención, no le ponen atención, se enfocan en trabajar horas y horas y horas trabajando, porque es que sentir esto no es importante, porque esta necesidad no es importante, y se acumula acá, entonces es chistoso para quienes nos están escuchando, porque dicen, yo no me quiero enfocar en eso, porque no es importante, pero en cada oportunidad que tienen para hablarlo, o en una borrachera, esto ujú. sale, y cuando sale a resolverse con el primer gato o gata que se aparezca ahí,
y es como que se tiran a comer esto como porque tienen muchísima hambre, esa necesidad no atendida. ¿Te ha pasado Súper de eso acuerdo. en tus casos? Me haces pensar mucho, me haces como unir puntos. Seguramente sí me ha pasado muchos casos similares, pero creo que es importante como traer a colación el ejemplo de la pasivo-agresividad que se va haciendo más fuerte y se termina siendo una olla express. Entonces, mi amor, ¿te pasa algo? No, nada, pero todos los comportamientos cambian. No sé, es que te siento rara, ¿hay algo que está pasando? No, no, todo bien, todo bien. Entonces yo no expreso qué me está pasando porque probablemente ni reconozco qué me está pasando porque ni siquiera soy capaz de responsabilizarme sobre ese estímulo interno y cómo ese estímulo interno, de qué está compuesto. Ni siquiera veo los ingredientes de mi incomodidad. Ni siquiera me detallo en esa receta, esa gran receta que es una gran incomodidad, pero no empiezo a ver qué es lo que me incomoda, qué es lo que me duele, qué es lo que me molesta. Entonces empieza esa dinámica pasivo-agresiva en la relación y eso se va agrandando y eso se va agrandando y empiezo a cargarme y empiezo a cargarme cuando ocurre una situación en la que yo ya no soporto más, se acabaron las cosas y esto se fue, mejor dicho, para el zarzo, como diríamos un poco más respetuosamente. Ayer precisamente estaba hablando con un actor mexicano, que es un actor reconocido en México, que redactó una obra muy linda sobre dinámicas de pareja en las cuales todas las parejas terminan por algo que llamaríamos bobadas. Entonces, yo le decía, qué lindo el trasfondo, porque cuando tú necesitas terminar por una cosa tan mínima y hay un drama alrededor de una cosa tan mínima, es porque hay una carga máxima. Hay una carga máxima que se ha venido cosiendo en una pasivo-agresividad o en unas dinámicas que fueron cargando la relación. Entonces, él ponía el ejemplo de escenas como en las que, mi amor, ve y compras un jabón de este tamaño y tráemelo. Y el tipo llega al supermercado y encuentra un descuentazo de un jabón grande, entonces se va súper orgulloso, ¡wow! Súper proveedor y llega con el tarro grande de jabón y se forma una pelea porque tú no eres capaz de hacer un mandado, tú no me escuchas, tú no eres capaz de hacer las cosas bien, yo te encargué, fue el pequeño, él defendiéndose y diciendo es que yo quería traerte algo que te funcionara más y te durara más, es que ese no me cabe en el cajón y empiezan unos dramas, pero en realidad la carga de la pareja es otra. La carga de la pareja ha sido una pasivo-agresividad o unos silencios respecto a las incomodidades, porque ninguno de los dos son capaces de ver los ingredientes de su incomodidad y son capaces de confrontar qué componentes tiene esta incomodidad, qué componentes de aquí están hechos a partir de mis heridas no atendidas o de mis necesidades no atendidas, o cómo puedo, literal, saborearme mejor esta incomodidad y descomponiendo los ingredientes, ok, comenzar a recomponerme nuevamente. Entonces me hiciste acordar completamente de eso y de ese ejemplo que me dio este actor ayer, porque es verdad, terminamos explotando por cosas mínimas y es porque tenemos cargas máximas. Hay una palabra técnica para esto, si no la conocías y quienes no la están escuchando, que es alexitimia. Mm, La palabra ok. alexitimia es no es que no sientan, pero es la incapacidad de reconocer las propias emociones y sentimientos. No lo pueden reconocer. Esta lexitimia se debe, hay diferentes tipos de lexitimia, por causas ya neurológicas, digamos, hay algún trastorno neurológico en el cerebro, algún accidente, algo que lastime las áreas del cerebro que se encargan del procesamiento de las emociones y los sentimientos, ¿cierto? Puede ser un golpe, una afectación en el área de la corteza somatosensorial y la persona le puede costar realmente no reconocer las emociones. Eso es, digamos, ya a nivel neurológico. Pero también pueden haber alexitimias por traumas, ¿sí? Lo que tú hablabas hace un momento, que hace la persona como sistema de defensa de bloquear el reconocimiento de las emociones para protegerse, es una estructura de negación, pero también puede haber alexitimia por falta de educación, ¿no? O sea, entonces, Y total, por todos los se hace el lados. desarrollo y llegan a este grupo, digamos, y es una de las condiciones que más está afectando a la sociedad actual, no por causas neurológicas, sino por falta de educación y a veces, y muchas veces por trauma, de tener sujetos que tú les preguntas qué sientes y por falta de educación no pueden hacerlo, Mm, no pueden reconocerlo y guardan y guardan y guardan y guardan y guardan y guardan y después esto solo pueden reconocer
reconocer sentimientos o emociones muy agrestes o muy exacerbadas para poder conectar con ellas, y pues ya la reacción es una sobrecarga de reactividad, no se puede actuar, no se puede actuar conscientemente. Claro, y me haces pensar en la pregunta que me hiciste anteriormente, que no te la resolví, que si me pasaba, sí, siento que además hay una tendencia a que además de que no estamos educados en qué estamos sintiendo, nos aferramos y creamos unos apegos a toda la basura en cuanto a mitos y creencias limitantes respecto a que el otro no va a entender lo que yo siento. Y eso es nada más un espejo que yo no entiendo lo que yo estoy sintiendo. O que entonces poniéndome en el lugar de, ¿para qué hablo con él? Es que no me va a entender, los hombres no entienden. No, es que para qué le hablo de mis emociones si yo siento que los hombres no escuchan. No, es que ella va a hacer un drama, porque todas las mujeres cuando uno habla, entonces las mujeres son controladoras y todas hacen un drama. Y ahí comienza a entrar y a participar en un gran peso, digamos, o con un gran peso, no solamente la falta de educación que tenemos, sino esa carga tan profunda de todas las creencias limitantes y la basura que tenemos en nuestra cabeza que no nos permite el sentir, no nos permite el sentir sabio, no nos permite el compartir en pareja, no nos permite ver los ingredientes de nuestra incomodidad, no nos permite un montón de cosas y limita aún más responsabilizarnos de cómo nos estamos sintiendo internamente. Totalmente. Y hay una cosa, hay varios autores que nos informan que una de las capacidades particulares del ser humano es la capacidad, y esto nos diferencia, nosotros, digamos, provenimos del reino animal, pero tenemos una diferencia frente a nuestros hermanos gorilas, tigres, jirafas, que es muy importante y ha marcado gran parte de nuestra evolución a la ruta hacia la que nuestra especie se ha dirigido, y es la capacidad de poner una pausa entre el estímulo externo y el estímulo interno para no reaccionar, sino actuar. Y esa pausa nos ha dado a nosotros un espacio de otros comportamientos y desarrollo de otras habilidades. Cuando esta pausa no aparece, cuando esta pausa no sucede entre llega el estímulo externo, me produce un estímulo interno y lo que hacemos es reaccionar, las consecuencias muchas veces a nivel social y en relaciones interpersonales con otros humanos no es tan saludable. Esta pausa entre el estímulo externo, llega el estímulo interno y ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está produciendo esto? ¿Qué está pasando? Nos va a poder llevar hacia otras rutas y hacia otros caminos. No estoy diciendo, y acá es muy importante, Aleja, para ti y para la comunidad, que esto deba pasar todo el tiempo. No, esto tampoco es que deba suceder, porque hay momentos en que la reacción y la reactividad van a ser muy importantes. Sí. Me pasó justo esta mañana, anoche, que sentí un ruido, que abrieron la puerta y pues mi cuerpo necesitaba supervivencia, necesitaba reaccionar y decir, ¿qué está pasando? Salir a proteger mi clan, mi familia, tarará, necesito Ujú. reaccionar, no me puedo quedar pensando como, bueno, no, ¿qué es este sentimiento, esta emoción que acaba de Sí. sentir? No, no sí, no es el momento para eso, pero si este comportamiento reactivo se sostiene en todos los lugares, en todas las relaciones, en todos los espacios, y no hay este momento de respiro, pues tampoco funcionamos, tampoco operamos. Y si también nos quedamos pensando los sentimientos en todos los momentos, cuando hay que es accionar, pues no. Sí. Y me haces pensar en algo lindo en esa reactividad, porque en los ejercicios de actuación, y ahora uno de los puntos, suele pasar que entre tú más relajado estás y menos en defensa y menos en, ok, ya viene esto, ella me va a pasar la pluma y yo le tengo que contestar y no sé qué, y hacia el adentro pensando y rumiando, sino que más estás escuchando el cuerpo del otro, escuchando el ritmo biológico del otro, escuchando a qué velocidad está viendo la mano, escuchando con todos los sentidos. Entre tú más estás poniendo atención en el otro y escuchando qué necesita de ti en escena, es mucho más fácil responder y no reaccionar. Entonces, si yo reacciono de inmediato con lo que sé que tengo que poner en escena,
no tiene el grado de verosimilitud y no hay el clima de cuidado que hay en una escena cuando yo sí estoy escuchando con todos mis sentidos a la otra persona, no escuchando en me tengo que defender porque me están atacando, porque hay toda esta reactividad en nosotros como humanos. Entonces, mi sentir es que entre menos conocemos nuestras emociones, más fácil es sentirnos atacados y más fácil es reaccionar y ser reactivos y sentirnos como si nos estuvieran atacando. Porque si nosotros a sí mismos hacemos un tipo de ataque a nuestras emociones a través de negarlas, suprimirlas, no darles un lugar importante, pues claramente cuando alguien viene y las toca, ¿qué sentimos? Que nos estamos atacando y que tenemos es que defendernos. Entonces, entre más podamos conocer nuestras emociones, muchísimo más fácil es responder y no reaccionar, porque no nos sentimos en necesidad de defendernos, sino que los procesos tienen otro ritmo y permiten esa pausa. Aquí nos comparte Angie Lucía, voy a leer. Dice, la educación primaria y secundaria también son espacios donde se tiende a normalizar el no nombre de las emociones, supongo. Yo soy profesora de literatura y español de adolescencia y trabajo con ellos vocabulario emocional para que reconozcan, qué buen trabajo Angie, para que reconozcan y no les dejo que me respondan cuando les digo qué, cómo están hoy, simplemente bien o normal, como ellos dicen, siempre los invito a que exploren mejor cómo se sienten. Es vital eso, educar, enseñar a darle nombre a las emociones. Y esto que estabas compartiéndome, Angie, te quiero, también lo viví un montón, estuvimos trabajando y buscando hacer una intervención en una universidad, no voy a decir el nombre, porque hace un par de años tuvimos unos casos donde se investigó las altas tasas de depresión de los estudiantes en las universidades. Altísimas tasas de depresión que nos estaba llevando a altas tasas de suicidio. Tenía una universidad, tenía un promedio altísimo de suicidio que no se hacía público y estando en ese espacio descubrimos cuando hacemos la intervención que los estudiantes solo tenían 3 palabras para enunciar sus emociones y sentimientos, que son un Wow, poco lo que Angie nos fuertísimo. está compartiendo acá. El bien, el normal, el hype, el down, y es como, y bueno, ¿y qué es más allá? No, no, me siento mal, me siento down, ¿y qué más? Y nuestra propuesta de intervención venía un poco con lo que Angie está acá. No sé si tú sabes, los sentimientos y las emociones tenemos en la lengua española, no sé, lo conozco otros idiomas, 250 palabras aproximadamente para identificar diferentes lugares de la emoción. Tenemos unas primarias, pero tenemos pequeñas notas. Y esto es bien importante porque hay necesidades humanas que se sienten parecido. Entonces, por ejemplo, el miedo puede ser un do grave, ¿sí? Si lo habláramos en términos musicales, que me gusta, que es fácil entenderlo, Sí. ¿cierto? No tengo, dame un segundo, voy a traer la guitarra, un momento, un segundo. Y es que lo que nos hemos dado cuenta es que la escucha, la capacidad auditiva en términos ya de sentir nuestras emociones tiene que ver un poco como con esa capacidad de reconocer qué nota es. Porque alguien que no tiene afinado, por ejemplo, en el área musical, la audición, pues esta nota y esta nota, o esta nota, o esta nota, le pueden parecer lo mismo. Puede decir, oh, eso es un do, o eso es cualquier nota, y no puede reconocer las pequeñas variaciones del miedo. Por ejemplo, si pasáramos a la sensación de miedo, ¿este miedo a qué es? ¿Estoy sintiendo miedo porque no tengo un territorio? ¿Estoy sintiendo miedo porque me van a abandonar? ¿Estoy sintiendo miedo porque
me van a dejar sin trabajo, voy a perder recursos o estoy sintiendo miedo. ¿Por qué? Y es lo mismo, es esta nota, es esta nota, es esta nota o es esta nota. ¿A qué ¿A qué hace referencia esta sensación mayor? Esta rabia que estoy sintiendo, ¿por qué es? Y cuando tenemos esa capacidad de hablar de desasosiego, de soledad, de frustración, de incertidumbre, pues es muy difícil reconocer a qué necesidad está relacionada. Y sabes que es muy lindo lo que dices, porque pues digamos que yo tengo un hermano que es músico y toca 10 instrumentos y pues obviamente uno no reconoce las diferencias entre ellos, pero dentro de lo mínimo que he podido aprender de música es que esas oscilaciones que causan las vibraciones a niveles de saturación, fíjate que el sonido también tiene niveles de saturación. Entonces, si pensáramos en nuestras emociones y nuestros estímulos internos a niveles de paletas de color y de paletas de saturación, pues cuando mi miedo está en un rosado, yo tengo mecanismos saludables para actuar ante ese miedo, notificarlo, estudiar qué está pasando. Cuando mi miedo es un rojo o cuando mi miedo pasa a un vino tinto y comenzó en un rosado que yo ignoré y que yo negué o que desconozco porque no sé sentir, claramente cuando mi miedo ya es un vino tinto oscuro, yo lo que voy a hacer son poner defensas, estrategias, mecanismos de defensa y ya me voy a comportar con reactividad absoluta porque permití que ese rosado se convirtiera en un vino tinto. Entonces es como esas gamas de sonido o de colores, entender la gama emocional. Fíjate qué lindo porque también hay un ejercicio de actuación que se llama gama. Entonces tú tienes que ir de 1 a 10 en tristeza, de 1 a 10 en felicidad, de 1 a 10 en muchas emociones. Y eso te ayuda a reconocer como la capacidad de responder en cada número. Totalmente, porque es que no es lo mismo responder frente, y esto es un ejemplo, creo que, que tú una vez lo hicimos en unos espacios, bueno, creo que tú fuiste la que me enseñó esto, que era como el habla o expresa el llanto en el nivel de uno. Entonces, uno, Sí, dos, sí. tres, cuatro, hasta llegar y vas aumentando hasta el, y la diferente tipo de atención, intervención que tengo a hacer en un llanto de versus el es Ajá. diferente, es distinto, pero si todo para mí es, sí, y acá viene, y esto que acabo de decir me parece impresionante, que hay personas que reciben un estímulo externo y esto es algo que no nos es muy exigente trabajar en cierto grupo de personas, que el nivel de dolor que sienten por que un vaso no se deje adecuadamente a personas que tienen, estoy hablando de personas que controlan todo en la casa y en el hogar. O sea, Ujú. la necesidad de supervivencia y de control es altísima y el nivel de dolor que sienten en que un vaso se deje fuera del lavaplatos es Ujú. el mismo dolor que se siente porque la casa tiene un agujero que se les va a caer el techo encima. Y cuando uno mira esa situación de afuera, dice, no, es que una situación sí te está poniendo en riesgo la vida, pero el nivel de reacción de, ¿por qué dejaste el vaso ahí fuera? ¿Qué es esto que estás haciendo? Tú nunca, bla, 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 bla. Y es igual al de, esta vaina del techo está Sí. cayéndose. Y uno mira, y los dos lugares se está reaccionando igual, pero frente a dos estímulos externos que tienen cargas completamente diferentes. Sí, y es muy lindo porque me hiciste pensar, me encanta cómo relacionamos el tema. Cuando tú estás haciendo los ejercicios de gama, claro, cuando tú estás en un llanto 1, tu cuerpo no está como está en un llanto 10. Cuando tu cuerpo está en un llanto 10, que ya hay taquicardia, sudoración, afectación nerviosa, temblores corporales, es mucho más difícil calmarte y bajarte y te quedas enganchado en la emoción cuando está en una expresión máxima. Una de las cosas más difíciles del ejercicio de gama es que, digamos, las personas que tenemos una tendencia melancólica, por ejemplo, para mí era muy difícil estar en un llanto 10 y pasar a una risa 10 y luego bajarla hasta una risa 1, sino que yo me quedaba en la melancolía y me quedaba en el 10 y era dificilísimo pasar. Para quienes
esconden con la comedia sus emociones, cuando están en una gama 10, es dificilísimo pasar a la tristeza 10 o pasar a la tristeza 5, porque te quedas enganchado en la expresión máxima de la emoción. Entonces te quedas en el vino tinto, volvemos a la gama de colores, y si te quedas en el vino tinto ya es muy difícil aclarar ese color. Entonces es como si se trabara la tecla, y es muchas veces las maneras en que infortunadamente comenzamos a solucionar. Solamente si estoy en un vino tinto y claramente necesito ya crear drama y quedarme en el conflicto y en la tecla pegada porque dejé que esto se creciera a un nivel 10 o a un color vino tinto. Sé que tienes un compromiso en unos minutos, pero quisiera retomar para cerrar este episodio algo que nos dijiste al principio de este capítulo, y es cómo estas emociones y sentimientos después afectan a su vez al cuerpo, ¿no? Entonces, tengo un estímulo externo, hace que se genere un estímulo interno que me está avisando que algo está pasando, que algo está sucediendo, ¿cierto? Afuera o adentro, me informa para poder atenderlo. Si no puedo conectar, no lo atiendo. No me atiendo, no me puedo cuidar, pero al no, y si dejo acumular esto, también esto va a tener una reacción, no solo que se acumule, pero pasa esto y esto va a tener una reacción sobre mi cuerpo. Y cuando se acumula demasiado es que se comienzan a somatizar ya, el cuerpo no encuentra otra manera de decir, te traté de avisar en gama 1, te traté de avisar en gama Sí. 2, te traté de avisar en gama 3, te traté de avisar en gama 10, y tú no escuchaste que Sí. atendieras esto, lo negaste, lo negaste, lo negaste, lo negaste, no pudiste reconocerlo. Tengo que avisarte de una manera que si lo sientas, y es cuando comienzan este tipo de enfermedades a manifestarse en el cuerpo, De acuerdo. ¿no? Eso nos pasa un montón. Entonces, acá les pregunto a ustedes, comunidad, y sé que te tienes que ir, me quedaré con la comunidad unos minuticos más. ¿Quisieras dejar unas últimas palabras antes de retirarte? Eh, Agradecerte, es un placer. Creo que además, cuando uno sabe escuchar los estímulos externos, se convierte como tu visión un poco en una muñeca matrioshka y ves dentro de cada muñequita qué mensaje hay, qué mensaje hay, qué más hay dentro de esos estímulos. Esto que estamos haciendo hoy me da buenísimas ideas, precisamente para algo que yo estoy haciendo a nivel interno, que es un taller actoral sobre el aprender al sentir a través de encarnar el personaje mediante ejercicios actorales. Entonces, creo que definitivamente están muy a la par. Creo que te agradezco muchísimo este espacio porque me ayuda a mí a reconocer mis estímulos internos que están ocurriendo y conectarlos con los externos, siendo este encuentro de uno externo. Entonces, feliz de haber compartido. Muchas gracias. Creo que, por favor, apenas esté, que reescucharlo muchas veces más para poder incorporar la información, y muy agradecida contigo y con todas las personas que estuvieron presentes y que participaron activamente. Así que gracias. Súper, gracias a ti. Y bueno, sé que te tienes que retirar. Por favor, hazlo sin ningún problema. Bendiciones, que tengas un hermoso día. Hablamos en otro espacio. Aquí, y como estamos trabajando con la comunidad, quisiera preguntarles a ustedes cómo se sienten, cómo se sienten en sus estímulos hoy en este episodio. Acá vamos a hacer este ejercicio. Les pregunto a ustedes, lo pueden dejar en el chat. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Se están sintiendo felices? ¿Se están sintiendo tristes? ¿Se están sintiendo sueños? ¿Se están sintiendo hambre? ¿Qué están sintiendo? Yo, por ejemplo, les puedo compartir que en este momento estoy sintiendo un calorcito aquí en esta parte de mi cuerpo izquierdo, mi cuerpo derecho, por la luz que está entrando por la ventana, y siento un poco de frío más hacia el costado izquierdo porque casi no le está dando luz. Tengo algo de hambre, siento hambre, siento un poco de cansancio y sueño todavía de la madrugada, y me siento por este espacio plácido, me siento complacido, satisfecho,
Siento regocijo. ¿Ustedes qué sienten? Por ejemplo, aquí Angie nos comparte, me siento curiosa, animada, tranquila, agradecida físicamente un poco cansada la semana, pero feliz porque he podido hacer más deportes estos días. Entonces tenemos toda una serie Uf, muy bien Angie, te felicito. Este es el conectar. Quiero dejarles, quienes mientras van compartiendo, en español, en nuestra lengua castellana, tenemos una dificultad en nuestro lenguaje y lo hemos visto mucho cuando le pregunto a las personas cómo te sientes. Y las personas, algo que generalmente hacemos es describir la necesidad no resuelta. Siento que mi necesidad no está siendo resuelta. Este es un tipo de sentir. Este sentir, en Sextima le colocamos un apellido que se llama sentir necesidad, que es cuando la persona describe su necesidad no resuelta. ¿Qué sientes? Dice, no, siento que la persona no me escuchó porque estaba poniendo la atención a su celular y aparte estaba distraída, tal. Ese es describir la necesidad no resuelta. Eso lo llamamos nosotros sentir necesidad. Cuando queremos que sienta el sentir de sus estímulos internos, que tiene que ver más con estas emociones y sentimientos, decimos sentir. Dime qué estás sintiendo. Le colocamos el otro apellido para ayudar a la persona a que nos hable de su sentir. Entonces ahí dice, me siento frustrada, me siento alegre, me siento indispuesta, me siento incómoda, me siento... Y ya pasa a hablar de sentimientos. Esto se los digo para que estemos también muy atentos de este ejercicio, de poder hablar de nuestro sentimiento necesidad, que es la necesidad no satisfecha. Siento que esta necesidad no se está satisfaciendo, que es muy importante reconocerlo. Mi necesidad de seguridad no se está satisfaciendo, mi necesidad de tranquilidad, de equilibrio, de alegría, de respeto, mi necesidad de hambre, mi necesidad de territorio. Siento que mi necesidad no está siendo satisfecha. Más el sentir. Y esto me hace sentir intranquila, me hace sentir, eh, ayúdame con sentimientos, ¿qué podría ser ahí? Me siento intranquila, me siento con miedo, me siento insegura, me siento preocupada. Eso sí es el sentir. Por favor, para que lo tengamos pendiente en nuestro trabajo del sentir necesidad y sentir. Entonces, voy a leer el de Marjorie, a ver qué nos está compartiendo aquí. Yo hoy me estoy sintiendo muy bien, me levanté con mucha energía y hice ejercicio antes de la charla, me siento tranquila, con energía linda, con los temas que están planteando en este momento. Entonces, aquí el sentir fue el me siento bien. Y lo demás fue la descripción de sentir la necesidad satisfecha. Entonces acá nos dice, justo me estoy dando cuenta que en mi vida no hablo casi nunca lo que siento o necesito, me cuesta transmitirlo, pero procuro suplir lo que estoy necesitando en mi día a día, por lo menos con cosas básicas. Entonces hay que trabajar en qué necesidad estoy satisfaciendo o no estoy satisfaciendo, que sí lo hiciste, quiero darte de aquí a Marjorie atención, hablaste que sí satisfaciste un grupo de necesidades y te hace sentir bien. Pero necesitamos trabajar en el léxico de uno, de nuestro sentir necesidad, hay que conocer mejor nuestras necesidades y nuestras metanecesidades, y por eso estamos haciendo este programa, ¿sí?
qué meta necesidades yo tengo particular con la satisfacción de movimiento, qué meta necesidades tengo yo con la necesidad de alimentación, qué meta necesidades tengo yo con respecto a la necesidad de respirar y así sucesivamente, con qué meta necesidades tengo yo con la necesidad de respeto. Eso sí es trabajo de cada una y una de ustedes. Y a la vez de tener este léxico de necesidades y metanecesidades para poder sentir necesidad, poder enunciarlas, necesitamos aprender a relacionarlas con nuestros sentimientos. Los sentimientos y emociones, les invito, vamos a tener un post más adelante, todavía no va a salir, pero son aproximadamente 250 entre miedo, alegría, tristeza, enojo, asco, ira, sorpresa, calma, cercanía, cólera, desmotivación, destrucción, desvalimiento, indignidad, exaltación. O sea, hay un léxico que hay que trabajar para reconocer nuestros sentimientos. Mira, aquí Angie nos deja un vocabulario de palabras. Mira, gracias. Acá, por favor, se llama, para que los que no tienen en visual, se lo voy a compartir, quienes pueden verlo aquí. Ahí nos dejaron el enlace, pero quienes lo tienen en visual lo pueden ver acá, y quienes nos están escuchando solo a través de Spotify, pueden colocar rueda de las emociones básicas y una rueda de palabras de emociones, y creo que así podrían encontrarlo en Google cuando lo googleen. Culpable, abandonado, deprimido, aburrido. ¡Wow! ¡Qué gran herramienta la que nos acabas de dejar aquí! Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, amigas, amigues, damos por finalizada nuestra sesión del día, nuestro episodio del día de hoy. Espero les haya servido para reflexionar, conectar, darse cuenta de la importancia de esta necesidad humana de sentir estímulos internos y externos tan indispensable, tan importante, y continuar en su profundización. Bendiciones, un abrazo y un Muchas hermoso gracias. Feliz viernes. feliz viernes. Chao, chao. Gracias. Chao.